Completando lo que había hecho el jueves pasado, acerca de motores a reacción. Cohetes. La fuerza de impulsión. Habíamos visto cómo era. El cohete. Habíamos visto que jugaban dos factores un papel. La velocidad relativa y el ritmo al que se venía por estos dos factores. De tal manera que teníamos bueno, era en una dimensión, lo hacíamos. ¿De acuerdo? En forma vectorial, tendríamos aquí simplemente eso. De tal manera que habíamos visto en el problema, o tal como lo planteábamos, el tema, sin fuerzas externas, teníamos entonces que la masa del cohete en una dimensión. Vamos a seguir ahí. Por cómo cambiaba la aceleración que experimentaba el ¿no? Fue esa expresión la que puse, si no me equivoco. Con ese signo, además, ¿no? Parece. Entonces esta es. El cohete. Esta es la masa. Voy a ponerle aquí un subíndice. ¿De acuerdo? ¿Cómo está cambiando la masa del cohete en función del tiempo? Este es, os recuerdo lo que acabo de escribir ahí, el ritmo al que es expulsado el gas. Y si recordáis el esquema, ¿no? Teníamos aquí en un tiempo t, una masa m, en un tiempo t más diferencial de t, teníamos ese esquema. De tal manera que la masa del cohete está disminuyendo de esa manera. Por supuesto tiene que ser negativo. Si no estaría, bueno, si no estaría metiendo gas dentro del cohete, lo cual sí puede tener sentido, por ejemplo, en un motor a reacción de un avión, que entonces está admitiendo el aire para coger el oxígeno y a la vez está expulsando. Es decir,
está aumentando por un lado su masa, porque está cogiendo aire del exterior, por el otro lado está expulsando. ¿De acuerdo? Ambos efectos pues, se pueden tener en cuenta de la misma manera que he hecho yo aquí. Incluso a lo mejor os lo planteo así para que penséis un poco, siguiendo la misma manera de proceder, de razonar, como hice aquí, que es lo que tendríamos que cambiar. Sería muy difícil si fuese un motor a reacción, en vez de en el tiempo t, ¿no? Pues aquí un de aire, y combustible quemado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí jugaría un papel, naturalmente, cuál es la velocidad relativa, cómo se está acercando cómo es siendo introducido, con qué velocidad es introducido el aire dentro del avión. Si uno supone que la atmósfera está quieta, ¿no? Pues entonces tendríamos que es la misma velocidad que tiene el avión respecto al aire. ¿De acuerdo? Entonces, una suposición lógica sería esa, mientras que esta velocidad, la velocidad relativa de expulsión, pues esa depende de la temperatura a la cual esté siendo quemado el combustible. ¿De acuerdo? Habría entonces dos velocidades. Una, cómo está introduciéndose el aire dentro del cuerpo del avión, y otra, con qué velocidad es expulsado los gases de la combustión hacia afuera. Pero por lo demás, ¿no? Habría que ver cómo es el momento lineal en el tiempo t, el momento lineal en el tiempo t más diferencial de t, y ya está. Y de ahí os saldría pues, lo que ocurre en un motor a reacción. Pero bueno, es más sencillo hacerlo con los cohetes, porque entonces, digamos, todo lo lleva ya dentro el cohete. Tanto el oxígeno como el hidrógeno, por ejemplo, que está siendo quemado, lo tiene todo dentro. Bueno, esto es como un paréntesis, para que penséis, si os gusta eso, cómo habría que hacerlo. Bien, entonces tendríamos lo siguiente, vamos a ponernos por aquí. ¿Algún problema con eso? Por supuesto, aquí, fijaos que la velocidad relativa de expulsión de los gases, si el cohete se está moviendo en este sentido, la velocidad relativa tal como lo puse yo en el esquema del jueves pasado, con un signo menos, tendríamos, por supuesto, está siendo acelerado en ese sentido. O sea, que ese signo menos es correcto. ¿Os habéis dado cuenta dónde he añadido ahí un subíndice? Con la relación que puse antes, sin más. Podemos llegar a una conclusión bonita, decir, nos podemos preguntar, sigo en el caso de estamos sin fuerzas externas, ¿qué sería más efectivo? ¿Quemar lo más rápidamente posible el combustible que tiene el cohete o más lentamente? Sin modificar esto, O sea que, digamos, dejo fijo la velocidad relativa de expulsión del gas. Eso es fijo. El motor está hecho de una manera, pero lo que sí puedo es regular, ¿no? Con un regulador puedo regular que la abertura sea, por ejemplo, mayor o menor, de tal manera que expulse más o menos. Eso lo puedo regular. Entonces uno diría, pues, ¿qué sería más efectivo? ¿Qué significa más efectivo? Que la velocidad final sea mayor o menor. Esa es una primera pregunta que se hace alguien. Nos lo podemos preguntar, porque en principio con eso vamos a contestar a esa pregunta. Entonces, fijaos que yo tengo el tiempo aquí y aquí, es decir, que podría tener, ¿no?
Elimino el tiempo de ambos. Tendría la masa del cohete. Es un dato, he dicho. Hago separación de variables. Es decir, que paso la masa dividiendo. Eso es cierto, si lo de arriba es cierto, esto también es cierto. Si sumo también es cierto. Y ahora solo me falta poner los límites de integración. Pues, por ejemplo, pongo que en el tiempo t igual a 0, ¿no? En el instante inicial tiene una masa m sub 0, o m mayúscula, bueno, eso ya es notación. Supongamos que, bueno, velocidad inicial, v sub 0, y una velocidad v, correspondiente a cuando tiene una masa m. Es decir, que tendríamos aquí v menos v sub 0, esto es un logaritmo neperiano, por el logaritmo neperiano de la masa del cohete. Entre, cuidado, vamos a poner de la masa logaritmo neperiano de la masa del cohete. Con los límites de integración tendríamos entonces m dividido por m sub 0. Es decir, el signo menos lo que hace es intercambiar el denominador por el numerador, porque fijaos que m sub 0 siempre será mayor que m, ¿no? Como está expulsando, la masa de lo que es el cuerpo del cohete a lo largo del tiempo se va reduciendo. Por lo tanto, esto tendríamos que sería negativo, con el signo menos es positivo, y lo podemos poner. Esto debería ser una m. Si ponemos la velocidad cuando, digamos, ha quemado ya todo lo que tiene de combustible, de oxígeno e hidrógeno, esta sería la velocidad final. Esta es la masa final. Digamos que sería la masa de lo que es el cuerpo del cohete sin combustible, ¿sí? Porque me ha dado la gana. Pero bueno, realmente, fíjate que aquí es por ponerlo más sencillo. M sub 0 siempre es mayor que m. El logaritmo neperiano, esto va a ser negativo, con el signo menos es positivo. Pues, otra manera, no quedó muy fino porque me da la gana. Porque lo ponen los libros. No. Da igual, de una manera o de otra da igual, es lo mismo. Pero bueno, la conclusión también es la misma. Que aquí da igual quemar muy rápidamente, expulsar el gas muy rápidamente o muy lentamente. El resultado final es el mismo. La velocidad final que adquiere después de quemar todo lo que tiene el cohete es exactamente la misma. De la variación. Si esto es mayor, muy alto, o es más pequeño.
cuidado. Porque uno dice, entonces, ¿para qué se construyen cohetes con esos motores como el del Saturno V tan a lo bestia? Por una razón bien simple, porque este problema lo he hecho en ausencia de fuerzas externas. Es decir, sí. ¿Qué opinas si la masa final acaba siendo cero? No, entonces, vamos, tú puedes construirme un cohete de esos. Vale, no. Solo un ingeniero me puede construir eso. Gracias. No. Digamos que esa masa es al final lo que es el cuerpo metálico de lo que esté hecho el cuerpo del cohete. Bueno, ahí tienes dos cosas en esa masa. Tienes realmente lo que es la masa que a ti te interesa, el satélite que quieres poner en órbita, las personas que quieres llevar a Marte, y luego tienes pues, ¿no?, lo que es el cuerpo del cohete donde está metido eso. Claro, cuanto más pequeño sea, tanto mejor. Es decir, cuanto mayor sea la relación entre la masa del combustible comburente y la masa de lo que es el payload, ¿no?, el payload, pues tanto mejor. ¿No? ¿Cómo se pronuncia bien? Payload. Bueno. O sea, por lo que paga la gente. Sí. Aunque sea igual, realmente sea independiente del flujo básico, de la tasa de cuánto cambia la masa, de cuánta masa expulsa por tiempo. Si esto es mayor, vamos, si expulsa más masa, la velocidad final la adquiere más rápido. Sí, eso sí. Sí. O sea que yo no he dicho que en el mismo tiempo, yo he dicho que la velocidad final es la misma. Si lo va quemando lentamente, tarda más tiempo que si lo quema más de golpe. Pero estaba diciendo, ¿por qué, digamos, se construyen esos motores tan... Porque en ese caso, en ese problema, lo que tenemos es la acción gravitatoria. Tenemos fuerzas externas. Entonces, hay que vencer esa fuerza gravitatoria. Si no lo logras, pues no logras, digamos, levantar el cohete del suelo. Esa es la razón. O sea, que podemos ahora hacerlo con, por ejemplo, el caso típico, con la acción de la gravedad, a ver qué es lo que ocurre. Bueno, y aquí también, que era lo que estaba pensando, aquí también se puede entender por qué se hacen los cohetes de varias fases. Es decir, se hacen de 2 fases o de 3 fases. Los misiles estos norcoreanos, los últimos que están haciendo, están dando el paso de misiles de diseño soviético antiguo, de 2 fases, que son de alcance medio o alcance corto. O sea, digamos, se han basado en diseños de esos, ¿no?, que son para distancias cortas, entonces de un solo cuerpo o de 2 fases, o sea, como 2 partes, y están dando el paso a la tercera fase. Claro, eso es más elaborado cada vez que metes una cosa de esas, pero naturalmente lo que logra son velocidades finales mayores. Fijaos, al tenerlo en 2 fases, cuando es como si tú pudieses almacenar, como si pudieseis almacenar el combustible en 2 depósitos separados. Entonces, una vez que vacían el primero, ¿para qué quieres lo que es la pared metálica de ese depósito? Lo que haces es inmediatamente soltarlo, que es lo que se ve, ¿no?, en las películas así, cuando se suelta y luego se pone en marcha el siguiente. Pero claro, ya no tienes que, entonces la masa del cuerpo del cohete, digamos, la has reducido en ese momento. Ya no tienes que arrastrar tanta masa inerte. ¿Lo entendéis? Bien sencillo, ¿no? Lo que pasa que, claro, eso complica, desde el punto de vista ingenieril, los mecanismos. O sea, tienes que ingeniártelas para hacer un mecanismo, primero con 2 depósitos, luego que lo sueltes, o sea, que eso también tiene complejidad. Cada vez que metes un mecanismo, en cuanto mete las manos un ingeniero, problemas. Iba a decir, peligro. Es una broma. Bien. Estaba diciendo, pero si consideramos... Seguimos en una dimensión, ¿eh? El efecto de la gravedad. Entonces, ¿cómo tendríamos que modificar esta ecuación? Si recordáis, ¿no? Yo estaba aplicando la segunda ley de Newton.
la conservación del momento lineal total igual a la suma de las fuerzas externas. La suma de las fuerzas externas era cero, no actuaba, no había ninguna. Es decir, que lo que tendremos que poner es precisamente eso. Vamos a considerar que lo hacemos, ¿no?, en este eje, verticalmente. Estamos lanzando el cohete hacia arriba. Entonces G está actuando de esta manera. U relativo está actuando de esta manera. Es decir, que tendríamos la masa del cohete por la velocidad del cohete, la aceleración, igual tendríamos aquí menos U relativo y ahora tendríamos que tener en cuenta precisamente aquí cómo es la fuerza externa que está, pues, que tendríamos menos m del cohete por g, la aceleración de la gravedad. Y ya tendríamos entonces aquí, ya veis, en el momento en que he introducido esto, ya ahora sí va a depender de cómo de rápido, el resultado final de cómo de rápido estemos quemando el combustible. Lo estoy poniendo de tal manera que G es uniforme, es decir, constante. Entonces tendríamos aquí, supongamos, por ejemplo, vamos a hacer una suposición real, que el gas es expulsado a ritmo constante, ¿no? Realmente es así. O sea, estamos suponiendo que G es uniforme, eso quiere decir vamos a suponer, entonces vamos a darle un menos C, C es ¿cuántos kilogramos por segundo, cuántas toneladas está expulsando ese motor? ¿De acuerdo? Sí. Una pregunta, en la expresión de arriba del todo... ¿Cuál? De arriba del todo es esta, ¿no? Sí, la masa del cohete por la gravedad no sería la ¿Perdón? diferencial de la masa del tiempo. No, la diferencial de la... La derivada de la masa del tiempo. Aquí, donde tengo en rojo, Sí, no es el peso, simplemente. pero la masa va variando. Sí, claro, esto, por supuesto que aquí depende del tiempo, pero no es la diferencial de la... Fíjate que dimensionalmente ya uno diría, eso está mal. Si tú pones aquí, ¿no? Tú me estabas diciendo, a ver si lo he entendido yo mal. ¿Es eso lo que me estabas diciendo? ¿Eso tiene dimensiones de fuerza? Eso ya simplemente viendo las dimensiones de fuerza, eso tiene que tener dimensiones de fuerza. Si divides la masa por G, la gravedad, es una fuerza. Si lo divides por el tiempo, eso no es fuerza. Es decir, que ya simplemente si te fijas en las dimensiones, eso estaría mal. Pero es tan sencillo como pensar cuál es la fuerza externa que está actuando sobre el cohete, el peso, ¿no? mg. ¿Qué problema tiene? Yo no digo que sea constante, ¿eh? Yo no he dicho en ningún momento que eso sea constante. En cada instante eso es diferente, porque esto depende del tiempo. Por eso he puesto ahora, para resolverlo, yo necesito saber precisamente cómo es la dependencia temporal. Y he dicho una suposición que es real. O sea, que es así con los cohetes. El ritmo al cual son expulsados los gases, una vez que lo pones en marcha, es constante. Es expulsado a ritmo constante. Salvo que me corrijáis, que ya sabéis alguno más de esas cosas que yo, por supuesto. Pero en principio eso es es así, vamos. No una buena aproximación, es que es así. Si eso es así,
pues entonces tengo esta expresión. Si quisiera fijarme en cómo está cambiando la masa del cohete, decrece linealmente en el tiempo. Vale. Muy bien. Eso quiere decir que aquí podemos poner con un signo C. Y tendríamos entonces lo siguiente. Tendríamos lo siguiente. Así la masa del cohete. Vamos a ver. Si pasamos multiplicando aquí el tiempo a la derecha, y ahí tenemos ya nuestra, que es muy fácil porque fijaos que teníamos aquí lineal, aquí tendríamos v del cohete, supongamos que está inicialmente que tiene velocidad cero. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Aquí tenemos, podemos hacer la primera, vamos a poner la expresión en el tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la masa del cohete. Tendríamos esto está chupado, ¿no? Menos g por t. Y esto, ¿qué tenemos ahí? Un logaritmo neperiano otra vez, ¿no? Tendríamos aquí el logaritmo neperiano. ¿De cuál? Se me ha olvidado por ahí un U relativo. Es decir, que tendríamos aquí... Un segundo. Si tú derivas, te queda menos c. Te tiene que quedar U relativo. Sí, exactamente, ¿no? Ah, tengo la hacia arriba, es verdad, gracias. O sea, menos, perdón, gracias. Gracias, de verdad. Muy bien. Es decir, que me queda menos U relativo logaritmo neperiano. Y esto entre, cuidado, esto lo teníamos entre 0 y t, ¿no? Es decir, que tenemos, si le doy la vuelta, es decir, que tendríamos m sub 0
Y esta es nuestra solución. Sí. Sí, faltaba, ¿no? Estaba fuera, ¿no? La C, ¿no? Teníamos la C. ¿O no? Ah, no, la C es verdad, cuidado. Es verdad que al derivar, no. Que al derivar la teníamos. Y además, una cosa. Perdona que te interrumpa. ¿Pero para qué? Vamos a fijarnos en las dimensiones. Lo mismo que contesté a tu compañero por ahí, imagínate que yo pongo aquí una C. Así, digamos, por cansancio o por lo que sea. ¿Está eso bien? No. Porque C, ¿qué dimensiones tiene? Kilogramos dividido por... ¿Qué unidades? Kilogramos dividido por segundo, dimensiones, masa dividido por tiempo. Es decir, que U relativo tiene dimensiones de velocidad, eso tiene que estar mal por narices. Mientras que eso está bien, ¿por qué? Porque el logaritmo es adimensional. Por lo tanto, esto está... salvo el signo, que utilicé el signo para cambiar los límites de integración. ¿Ayudáis menos? ¿Vale?